Bueno, primeramente ya estamos a más de 100 días de esta pandemia, que en el barrio se sufren como si fueran 100 noches interminables, eh, sumidos bajo una misma oscuridad, por así decirlo, Ujú. porque se fue reconociendo todas las falencias estructurales que ya teníamos. O sea, en un inicio nosotros decíamos que la pandemia vino a desnudar todas las falencias estructurales que padecían nuestros barrios, y hoy en día lo vemos que lo está profundizando, que se está recrudeciendo, que cada vez se padecen más. Y ahora con la llegada del invierno, todo eso se multiplica por 2, por 3, por 1000 en muchos barrios, porque se va padeciendo toda esa necesidad habitacional en tantas familias que viven hacinadas, y sin embargo ninguna de sus casas cumple con las necesidades básicas, como puede ser el agua, como puede ser un tendido eléctrico correspondiente, como lo puede ser el acceso al gas, aunque sea para poder calentarse en la casa. Entonces vemos que en este tiempo la vinimos padeciendo y cada vez se está volviendo peor, y cada vez estamos también pensando en cómo podemos solventar o cómo podemos generar soluciones al corto plazo, mientras tratamos de generar soluciones de raíz que sabemos que van a tomar tiempo, pero son completamente necesarias para que nuestros vecinos y nuestras vecinas la pasen un poco menos peor en estos momentos. Entonces, gracias a toda la solidaridad que fuimos teniendo estos meses de cuarentena, gracias a un montón de personas que se acercaron a dar una mano, compañeros periodistas o de organizaciones con los que quizás no teníamos tanto vínculo antes, y ahora empezamos a trabajar más en conjunto, a generar otro tipo de redes, porque el fin en el que buscamos es el mismo, es un poco que haya gente que no la esté pasando tan mal en estos momentos. Y ejemplos como los de UNICEF, que antes de la cuarentena como organización no teníamos vínculo, por ejemplo. Mira. No teníamos una relación con UNICEF, y sin embargo, cuando empezó la cuarentena, lo primero que hicieron fue tendernos una mano y decirnos que no había tiempo para generar redes como quisiéramos, Claro. sino que era un momento en el que se necesitaba generar una solución urgente. Entonces empezó a trabajar con UNICEF, que gracias a eso hoy en día también se pueden seguir manteniendo de pie los comedores merenderos y las ollas populares que dan de comer a tantas vecinas y tantos vecinos a nivel nacional. Comentanos esto, Gabriel, de la relación con el otro, vía comunitaria, como lo quieras denominar, en las villas. Todo esto esta relación con el otro, estos vínculos de humanidad, estos vínculos sociales, quizás ahora en medio de la cuarentena lo estamos viendo más, pero es algo que nació cuando nació cada uno de los barrios, hace 50, hace 60 años o más, en barrios que hasta hoy en día son considerados núcleos habitacionales transitorios, como lo puede ser Zabaleta, como lo pueden ser algunos barrios del conurbano bonaerense, que a 50 años de su creación por el mismo Estado siguen siendo denominados núcleos habitacionales transitorios, con vecinos que tienen sus casillas, que se les inunda cada vez más. Entonces, en medio de esa situación, nosotros sufrimos no solo lo nuestro, sino lo que le pasa a nuestro vecino al lado, y eso nos obliga a que, o nos incita también, a que si a mí hoy no se me inundó la casa mientras llovía, yo salga con la escoba o con el trapeador para ayudar a mi vecino que sí se le inundó la casa. Cuando hay cortocircuitos constantes, como fue en el barrio Madre Sara Lucha, que por un cortocircuito se incendió el invernadero, y la primera reacción que hubo es salir todos los vecinos a tratar de hacer algo en medio de una situación en la que era complicado hacer algo cuando tenían todas las cañerías congeladas porque hacía menos 6 grados bajo cero. Ejemplos como tantos otros en cada uno de nuestros barrios, como por ejemplo las cooperativas, que como organización teníamos el 90% de las cooperativas paradas y de producción, pero sin embargo todos esos compañeros y compañeras estaban día a día sosteniendo las ollas, los comedores, muchos vecinos y muchas vecinas poniendo de su propio bolsillo, a pesar de que ninguno de ellos tenía un ingreso asegurado, sacaban plata de donde podían para poder
comprar las garrafas que eran necesarias o comprar los alimentos que eran necesarios, o mismo los remedios que muchos vecinos mayores necesitan hoy en día y no estaban pudiendo conseguirlos. Muchas veces esa plata de remedios sale del bolsillo de otro vecino que sabe que también con el paso de los años se convirtió en su abuelo, en parte de su familia, no de sangre, pero sí de alma, y esos vínculos nos llevan en el barrio, nos sostienen también en el día a día, y es algo que vamos aprendiendo y enseñando constantemente. Así como nosotros lo decimos también, lo aprendemos mucho de los niños más chiquitos de nuestra organización, que por ejemplo cuando nos ven arreglar las canchitas de los barrios, antes de que pase todo esto, cuando arreglábamos las canchitas, los niños eran los primeros en ir a juntar piedritas en baldecitos chiquitos para tratar de ayudar, o iban corriendo con los pies chiquititos a ver qué podían hacer, o ver si uno de sus amiguitos se lastimaba, ellos estaban por ahí. Entonces, esa solidaridad de nuestros barrios, que muy poco se ve, es algo que nació desde un primer momento. Nació la solidaridad, nació de la desigualdad que sufrimos, del empobrecimiento, y el sentir en nuestro propio cuerpo lo que está padeciendo nuestro vecino al lado. Bueno, sabemos que hubo, al igual que en Villa 21, 24, si no mal recuerdo, ¿hubo movilización con este tema? Antes de ayer, por la noche, se realizó una movilización de los vecinos necesarios con el distanciamiento para poder reclamar los constantes cortes de luz, que no solamente es el corte, sino que es más de 8 años. Reconoció que el barrio está sumido en una emergencia eléctrica constante, una emergencia eléctrica que le costó la vida a Gilda, una vecina de la 21, que electrocutada por un cable que la mató electrocutada mientras ella estaba limpiando el pasillo. Y ese mismo riesgo eléctrico que puede consumir la vida de otros vecinos cuando explotan generadores todos los inviernos, mientras culpan a la sobredemanda de electricidad y no a la precariedad del tendido. Cuando tenés a todos los vecinos que en su casa no tienen casas de chapa, de cartón, de madera, casas todas agujereadas, donde entra aire por todos lados en medio del invierno, y lo único que tienen para paliar la situación es una pequeña estufa que pueden comprar ahorrando durante tiempo, y después culpan al mismo barrio de que exploten los generadores en vez de preguntarse qué hacen los responsables de que esos generadores no exploten. Así como entre DESUR y el IBC y otros entes se van pasando la pelota en vez de generar soluciones ante esa situación. Nosotros venimos reclamando que en el mientras se puedan contar con transformadores móviles para los vecinos que son electrodependientes, porque por ejemplo yo en mi barrio tengo una vecina de 70 años que es insulina dependiente y en su manzana se corta la luz cada 4 horas. No. Entonces, ¿cómo hace esa vecina para que la insulina le siga solucionando, le siga sirviendo? Insulina que ni siquiera ella puede costear, entonces vemos como organización cómo hacemos para conseguírsela, para poder cuidar a nuestra vecina. Una cosa no puede cuidarse estando dentro de su propia casa, cuando hoy nos dicen que la mejor manera de cuidarnos es quedándonos en casa. Sí, tal cual. Vecinos como hay una vecina de la Villa 21 que tiene a sus hijos asmáticos y no les puede hacer nebulización porque hace más de una semana que no tienen luz fija y constante. O vecinos como los del barrio Madres a la Lucha, que ya nombré, que se incendió el invernadero por un corte de luz, y hace más de 10 días que están sin agua también encima. Y encima los incendios de Lugano, Barracas, digo, ¿no? Sí, en Lugano también, en Lugano es moneda corriente, por así decirlo. O sea, nosotros solo a casos cercanos a la organización en una misma noche, en 6 asambleas distintas en diferentes provincias, explotaron diferentes transformadores, se incendiaron diferentes cables, y si eso lo vimos nosotros solo desde los cercanos a nuestra organización, ¿qué quedará con todos los demás barrios a nivel nacional? Porque hay más de 4.000 barrios, según el reglamento de barrios populares que se hizo entre organizaciones.
Entonces, si nosotros vimos 6 casos en una misma noche, en pocos minutos, ¿qué habrá pasado en tantos otros que tienen peores condiciones también incluso? ¿Qué es lo que más, si se puede decir la palabra, sorprendió en este escenario de pandemia? Sorpresas, Si se puede decir por así sorpresa, decirlo, ¿no? se puede decir. Claro. Pero la realidad es que, tomando un ejemplo de algo que escuché en el noticiero en los pocos días del inicio de la pandemia, Sí. uno de los tantos periodistas que desfila por el Canal 13 dijo que los que peor la están pasando son los de la clase media, porque los pobres, siendo pobres, ya se ingeniaron formas de rebuscársela, entonces no la pasan tan mal. Claro. Y yo eso, sorpresas así Claro. tenemos, de que nos culpan a nosotros mismos de la forma en la que vivimos, como si a nosotros nos gustara estar en las condiciones de hacinamiento, como si a nosotros nos gustara no tener ningún tipo de servicio básico, como si a nosotros nos gustara que cada tanto se incendie la casa de un vecino y no entre los bomberos y tampoco entre la ambulancia, como si a nosotros nos gustara vivir en esas condiciones. O sea, Ramona la perdimos porque no entró la ambulancia. Perdimos 2 Ramonas nosotros. Ramona, que era una vecina de la Villa 21 que tenía coronavirus y en el hospital no le dieron el diagnóstico, después el diagnóstico se le dio positivo por vínculos con el CESAC y los curas del barrio, y esa vecina tenía un cuadro grave y la ambulancia tardó mucho en entrar, no quería entrar porque decían que era un barrio peligroso, entonces estaban lejos. Así perdimos a una vecina que era de la 21. Y a Ramona Medina, nuestra compañera de la organización, las perdimos porque el Estado no quiere cuidar, no quería escuchar desde todos los reclamos que veníamos teniendo, porque nosotros desde el primer momento publicamos un informe comentando todo lo que estábamos padeciendo y advirtiendo lo que se venía, porque no era necesario mirar el futuro, hacer astrología o futurología para saber la creciente de grave, iba a ser peor. Pasar de 3 casos a casi 1000 en 12 días, como en la 31, era algo que estaba advertido, que era sabido, y más si quedaban sin agua. Y nosotros a Ramona la perdimos porque le negaron el agua, le negaron los derechos, los servicios básicos, darla también. Porque todos los videos que mandábamos de ella a los canales denunciando que no tenía agua, que los responsables políticos de darle una solución no lo hacían, de que hace 4 años, no solo para ella, sino para todos sus vecinos, eran grupos de riesgo. Entonces por eso la perdimos a Ramona. La perdimos por el silencio que hubo, por la inacción y por la omisión consciente del barrio. Varias ollas populares, por lo que uno pudo visualizar del trabajo que vienen desarrollando ya de hace tiempo, ¿no? Contagiando solidaridad, perdón, es una de las frases, estaba visualizando de este grupo de hombres y mujeres que se enlazan con los vecinos y vecinas con la palabra solidaridad. ¿A cuántas personas han asistido con esta actividad? Actualmente, nosotros, la cantidad de ollas que repartíamos a comparación de antes de la cuarentena se cuadruplicaron, merenderos que antes no existían empezaron a abrirse, comedores también, como en Rodrigo Bueno, ollas como las de Falo, casi 300 raciones diarias. Contabilizar es complicado porque podemos decir que nosotros como organización a nivel nacional repartimos más de 27.000 raciones diarias de comida en los espacios alimentarios por día. Y eso lo sostenemos gracias a la solidaridad que nos brindó la gente en todo este tiempo. Pero también acompañamos a vecinos que son grupos de riesgo con las medicaciones, a familias que hoy en día no tienen con qué abrigarse, tratando de conseguirle, aunque sea una frazada
o un colchón porque lo poco que tenían se les ha arruinado durante la cuarentena por las lluvias, o por los mismos rebalses de las cloacas, o por los incendios. Entonces nosotros, es difícil dar un número concreto de a cuánta gente se acompaña, porque además somos 114 asambleas a nivel nacional, y también hay asambleas en otros países de Latinoamérica, como en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, México, Cuba, y a todos ellos también les llegó la solidaridad de cada una de las personas que nos acompañó y donó en todo este tiempo. Y también gracias a la solidaridad de tantos artistas que nos dieron la mano, a tantas organizaciones de derechos humanos, otras organizaciones sociales, otras instituciones como lo fue UNICEF, que también estuvo para acompañar y dar una mano en este tiempo. Gabriel, hablaste de artistas, y hasta hace poquito hicieron una peña, la Peña Poderosa, así la denominaron. ¿Me puedes comentar al respecto de esto? Sí, la peña surgió un poco, la peña surgió un poco de la solidaridad de diferentes artistas, gracias a la manager de Arbolito, que se cargó al hombro parte del show tratando de hablar con los diferentes artistas para que estén ese día, solidarizándose, para que podamos seguir recolectando donaciones que se transformaron en insumos de limpieza y alimento para los barrios. Fue una peña que nació gracias a toda esta solidaridad que venimos viendo a cada uno de los artistas que estuvieron ese día, como lo fue Arbolito, como lo fue la Delio Valdés, que estuvieron ahí, estuvieron desde el inicio, estuvieron antes también, los compañeros de streaming que nos dieron una mano dando la transmisión en vivo, porque ninguno de nosotros sabía cómo hacerlo, porque nunca antes habíamos hecho algo así virtualmente. Claro. Entonces nos ayudaron en todo, no solamente en lo personal y lo artístico, sino también en cómo transmitirlo, en cómo pensarlo, en cómo organizarlo, y era algo que para nosotros era difícil, porque no habíamos hecho algo así. Claro, es como reinventarse, ¿no, Gabriel? Sí, cada vez estamos reinventándonos, buscando nuevas estrategias, nuevas formas de poder pensar cómo comunicar estos tiempos tan difíciles y cómo poder hacer llegar a más gente, cómo contagiarnos más de esta solidaridad que es tan necesaria en estos momentos. Gabriel, como para ir cerrando, porque ya se nos va el programa, la verdad que me encantaría charlar mucho más tiempo con vos, porque la verdad que tenemos varios puntos en común y comparto muchas cosas que estás declarando. Lo que te iba a preguntar es si ves que se tomaron bien las decisiones gubernamentales con respecto a esta pandemia. Es complicado poder hablar sobre todas estas situaciones. Perdón, estoy moviéndome porque tengo un poco de medio mal la señal, entonces a veces como se me entrecortan los llamados. Sí, te escuchamos bien igual, ¿eh? Sí, es un poco difícil hablar de cómo se fueron tomando las medidas, porque también sabemos que varía mucho dependiendo de las provincias, dependiendo de los municipios, dependiendo las localidades. Si bien nacionalmente se fue tratando de tomar las mejores medidas de la forma más rigurosa posible, después también depende de cada uno de los municipios, de cada uno de los gobiernos, que son diferentes colores, de partidos políticos que fueron tomando sus decisiones, y con los cuales cada una de nuestras asambleas también va teniendo constantes discusiones y constantes peleas. Como por ejemplo en provincia de Buenos Aires sabemos que cada uno de los municipios tiene un color político distinto, entonces en cada uno se da una pelea diferente, como vimos claramente en Villa Azul, que estaban padeciendo el hambre y que fueron aislados por completo. Nosotros sabemos que en este momento se están tomando las medidas que se necesitan y se está poniendo mucha cabeza, pero también necesitamos que se mire y se haga un poco más de lo que se está haciendo, porque vemos que en este momento, en este sentido de intentar resguardar la armonía entre los gobiernos, de tratar de llamar a esa unidad
constante. En el mientras, nuestros barrios siguen padeciendo un montón de situaciones por la falta de diferentes interpelaciones en esa armonía que se trata de construir. Porque mismo en el gobierno de la ciudad, lo que se estuvo haciendo con los barrios no fue lo que se necesitaba. No fue en la 31 que nos vendieron una urbanización constante y lujosa, y vimos que estuvieron 12 días sin agua, que estuvieron con cortes de luz durante mucho tiempo, que fue uno de los barrios en donde la curva de contagios creció exponencialmente y demasiado rápido. Incluso mismo Horacio Rodríguez Larreta salió a decir que un domingo la cantidad de casos en la 31 fue de 0. Y ese domingo fue el Día del Padre. Y la cantidad de personas que se testearon ese día fue solo una persona. Que fue el único día que la 31 no tuvo contagios. O no fueron detectados, por así decirlo. Entonces sabemos que en este momento se necesita actuar de otra manera para que esto no se siga profundizando algunas diferencias sociales. Y mismo estamos en eso. Nosotros, como organización, estábamos a disposición de cualquiera de los gobiernos para poder presentar la información concreta de lo que estaba sucediendo en nuestros barrios y opciones de soluciones a todos esos problemas. Como nos sentamos en Olivos como organización para presentar un informe completo de lo que estaba pasando en cada una de las asambleas de La Poderosa y opciones de cómo poder paliar la situación en los diferentes ejemplos. Nos dispusimos también a sentarnos con el gobierno de la ciudad en una reunión que fue de media hora y que al poco tiempo Larreta junto con el vicegobernador se fueron de esa reunión sin responder a casi nada de todo lo que se les llevó. Entonces vemos que necesitamos que no solamente digan que nos escuchan, porque con escuchar no se logra una transformación o paliar las necesidades. Lo que necesitamos es que escuchen más y hagan más en este momento. Perfecto, de eso se trata. Gabriel, nosotros vamos cerrando nuestra emisión y agradecidos por este contacto con vos y a toda la Garganta Poderosa de Buenos Aires. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, por estar en contacto y por ayudarnos a difundir. Nosotros en Ushuaia tenemos una asamblea interbarrial que está compuesta por los barrios por el barrio Mirador, Obrero y Escondido. Es una asamblea interbarrial que hoy en día está sosteniendo ollas, que los mismos vecinos están contagiando solidaridad en este momento y se está haciendo lo posible para paliar la situación. Excelente, también, sí, sabemos del trabajo que están haciendo, la verdad, muy bueno. Los invitamos también a que con lo que puedan o de la manera en la que puedan colaborar, pueden escribirnos a cualquiera de las redes sociales de La Garganta o escribir al mail del colectivo lapoderosa@gmail.com. Perfecto. Gabriel, gracias por el contacto.